Bien, pues a las 10:54 de la mañana en el archipiélago canario les cuento que el diputado del Común, Rafael Llanes, presentó el pasado mes de noviembre en el Parlamento de Canarias el prometido informe extraordinario sobre la situación de la vivienda en Canarias desde una perspectiva social, así se titula. Y esto lo hizo la Comisión Parlamentaria de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Parlamento Autonómico. Nos acompaña hoy el don Rafael Llanes, diputado del Común. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, decíamos que el prometido informe, lo prometido es deuda, ¿no, señor Llanes? Sí, la verdad es que nosotros hacemos informes extraordinarios, tal y como dice nuestra ley, la ley del diputado del Común, cuando hay un asunto con una especial gravedad. Y este es el caso. La situación en la vivienda en Canarias tiene una especial gravedad, debido a que los precios para la compra de la vivienda son los más altos de España, junto con Baleares, Cataluña y Madrid, y no hace falta decir que esas tres comunidades autónomas tienen un nivel de renta muy superior al nuestro. Y en cuanto al alquiler, pues en los últimos 3 años se ha duplicado el nivel de los alquileres. Por tanto, la situación es grave, gravísima, y por eso hicimos ese documento del que usted habla. Bueno, luego si quiere podemos ir entrando en varios puntos concretos, pero bueno, en general, ¿cuáles fueron las conclusiones o cuáles son las principales conclusiones de este informe? Bueno, nosotros presentamos una serie de propuestas dirigidas a corregir esta situación, ¿verdad? Porque los informes del diputado del Común no tienen la intención de hacer crítica, sino tienen la intención de proponer posibles soluciones a un problema grave, ¿no? Luego nosotros no pretendemos decirle al gobierno lo que debe hacer, pero sí le orientamos sobre determinadas actuaciones que podrían mejorar la situación de la que se trata. En particular, en la vivienda tenemos una dificultad que es preciso afrontar, y es el número de viviendas públicas de las que dispone la comunidad autónoma, que es la competente en materia de vivienda. En Europa existe un porcentaje del 9%, 9,5% del total de las viviendas público. España tiene menos de la tercera parte, 2,5%, pero es que Canarias ni siquiera llega al 1%, el 0,96%. Y claro, al no tener vivienda pública, pues digamos que se ha dejado todo en manos del mercado privado, y evidentemente pues las personas más vulnerables tienen muchas dificultades para acceder a la vivienda. Bueno, ¿qué líneas de actuación son las que se recomiendan en este caso desde el diputado del Común a través de este informe extraordinario? Bueno, en primer lugar, me gustaría dejar muy claro que el artículo 47 de la Constitución, que habla de el derecho al acceso a una vivienda digna, habla de disfrutar de una vivienda y no de la propiedad de una vivienda. Esto es un aspecto muy importante. Y verás, el hecho de que, o sea, lo que distingue a un alquiler de una propiedad en la vivienda es que en la propiedad hay unos herederos. Y si vemos en el modelo europeo, vemos que en el mercado privado, los países que han optado por el alquiler son Alemania, Holanda, Suecia, Dinamarca, y los países que han optado por el modelo de la vivienda en propiedad, Rumanía, Bulgaria, Hungría. Resulta que los que han optado por el alquiler, digamos, protegen mejor el derecho del acceso a la vivienda. Eso en el mercado público. Pero si vamos a la acción, el mercado privado, quisiera decir, pero si vamos a la acción de la administración pública, vemos que los que más alquiler de vivienda social pública
son Dinamarca, Francia, Holanda, y los que menos vivienda pública en alquiler social son Chipre, Grecia, Rumanía y España. Es decir, que el alquiler social, que es la vivienda pública que se pone en alquiler a una familia, no en relación al precio de la vivienda, sino en relación a la renta familiar. Ese es el modelo que mejor protege, en el modelo europeo, en los países donde más garantías tiene el acceso a la vivienda. Y por tanto, nosotros hemos dicho, con toda la humildad del mundo, en nuestra opinión, el modelo centroeuropeo es el que mejor protege a las familias en situación de vulnerabilidad. Bueno, o sea, ya estoy con la impresión de que los costes tampoco, como usted además creo que muy bien apuntaba, no están acordes a la renta per cápita del canario en este caso. Y luego tenemos lo del suelo, es decir, la disponibilidad de suelo y la disponibilidad de suelo, sobre todo que ponen los municipios a disposición, por ejemplo, del gobierno de Canarias. En este plano que se incorpora algo en el informe extraordinario. Bueno, hay que tener en cuenta que para ceder suelo los ayuntamientos deben tener su planificación actualizada, deben tener el registro del patrimonio municipal del suelo, y resulta que muy pocos lo tienen, 22. Pero es que además los ayuntamientos tienen actualizado 22 muy pocos. nos decía, perdón, señor Llanes, tan solo 22 tienen actualizado sus planeamientos urbanísticos. No, realmente son 33 los tienen actualizados, y 22 de ellos tienen el instrumento de gestión del suelo público conforme a derecho. Pero hay que tener en cuenta, a mí no me gusta echarle la culpa a los ayuntamientos, porque los ayuntamientos tienen una carencia de técnicos de primer grado, que son los habilitados nacionales, y que les impiden avanzar en determinados documentos, por ejemplo, en este. Le doy un dato. De los puestos de habilitados nacionales de los ayuntamientos canarios, el 70% de esos puestos está sin cubrir. Con lo cual hay muchos ayuntamientos que tienen de secretario general pues una persona que es policía municipal, etcétera. Es decir, no tienen personal jurídico preparado para afrontar determinados expedientes que son muy complicados. Pero además de esto, quería decirle que la comunidad autónoma, de acuerdo a la ley del suelo, podría solventar esa carencia de planificación actuando directamente. Y hay estudios que hablan de que hace falta 60.000 viviendas públicas en Canarias. Nosotros tenemos ahora mismo sobre unas 20.000, después de estar muchísimos años sin construir, y además en los años 90, me gusta recordarlo, en la comunidad autónoma nuestra vendió 20.000 viviendas públicas, las vendió a sus inquilinos, ¿verdad? Fue una medida social, no fue a un fondo de inversión para negocio privado, fue a sus inquilinos. Pero eso, el resultado fue que esas 20.000 viviendas públicas pasaron a ser herencia de unas personas que necesitaban la vivienda o no, y además la comunidad autónoma se olvidó de construir otras tantas para poder afrontar la necesidad de vivienda a otras personas. Por tanto, otras tantas, digamos, nada más y nada menos, señor Llanes, que 40.000, por lo que usted nos está contando en la previsión, ¿no? Naturalmente, pero es que la situación... además, la situación de Canarias es compleja, porque, por ejemplo, Lanzarote, Fuerteventura, sur de Gran Canaria, sur de Tenerife, tienen una situación, digamos, gravísima y bastante diferente a La Gomera, El Hierro, norte de Gran Canaria, norte de Tenerife, y, por supuesto, La Palma,
debido a la situación originada tras la erupción volcánica. Son diferentes territorios que tienen diferente situación en cuanto al acceso a la vivienda y que precisa de diferentes medidas para cada uno de ellos. Ya. Bueno, hablaban ustedes también de la creación de un parque público de vivienda. Nos encontramos con ese escollo de la cesión del suelo por parte de los ayuntamientos que, como nos comenta el señor Llanes, pues bueno, puede ser subsanado perfectamente por el gobierno de Canarias. Pero ¿cómo sería ese parque público de viviendas? Quiero decir, porque claro, construir 40.000 viviendas de la noche a la mañana, pues es imposible. Si estaríamos hablando de una década o 2 décadas prácticamente, ¿no? Y aparte del número de demandantes que dentro de lo que es el parque público de vivienda debe existir, que tiene que ser infinitamente superior a 60.000, a 40.000, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta, y esto es importante, que en la actualidad el registro público de demandantes ronda los 23.000 personas. Pero hay que tener en cuenta que cuando se pasan 3 años hay que renovar la solicitud, porque si no te borran de ese listado. Entonces hay muchas personas que se inscriben, al pasar ese plazo vuelven a inscribirse, pero ya llega un momento que se aburren y ya no se registran de nuevo. Claro, porque es que solo 23.000, señor Llanes, no me parece una cifra muy acorde a la realidad, ¿eh? No es en absoluto a la realidad. Y es posiblemente el triple. Pero además tenga en cuenta que hay estudios que hablan de que en Canarias hay 200.000 viviendas vacías. Este dato también hay que tenerlo con una cierta relatividad, ya que de esas 200.000 hay un porcentaje que todavía no se ha concretado, pero supera el 32% de ellas, que pueden estar en situación de ruina o casi ruina. Pero en cualquier caso, el problema de la vivienda vacía, Canarias es de las regiones que más vivienda vacía tienen en porcentaje en el conjunto del Estado, habría que potenciar programas. La Dirección General puso un programa y la verdad es que hasta el momento no ha tenido el éxito adecuado. Habrá que estudiar los motivos para implementarlo, porque lo que no tiene sentido es que haya 60.000 personas que necesitan vivienda y que por otro lado 130.000 viviendas estén vacías. A lo mejor hay que compaginar esos datos. Ya. Bueno, de cualquier manera, el gobierno de Canarias ya ha declarado su intención de adquirir algunas viviendas que se encuentran vacías. Es verdad que están en propiedad de fondos buitres, pero bueno, eso sería otra cuestión a avanzar en ella por parte del gobierno de Canarias. El Observatorio Canario de la Vivienda, y hablan ustedes también de una mesa de emergencia habitacional. ¿Cómo se desarrollaría esto? Bueno, la mesa de emergencia habitacional tiene que funcionar para que cuando una persona va a ser desahuciada, esa mesa habitacional de emergencia habitacional pueda ofrecerle una alternativa. La verdad es que esto es una situación grave. La verdad es que el gobierno del Estado paralizó bastantes desahucios para las personas en situación vulnerable, pero esto tiene una fecha de caducidad. Como sabes, esa información, ese decreto fue en base al COVID y se ha ido prorrogando esa fecha, pero llegará un momento en que se anule. Por tanto, la mesa que nosotros proponemos sería con la participación de los ayuntamientos, de la Cabildo y la comunidad autónoma, para que se le pueda ofrecer una alternativa a las personas que van a ser desahuciadas. Y sobre esto me gustaría resaltar que en la memoria del Consejo General del Poder Judicial del año 2022, el año anterior, Santa Cruz de Tenerife fue la provincia que más desahucios se produjeron durante ese año. Por tanto, digamos que la situación es cada día más grave.
Bueno, hemos comentado, sobre todo en gran medida, el hecho de comprar, el precio de la vivienda en Canarias, pero hombre, me refiero a la compra, pero claro, luego nos encontramos también con el alquiler, es decir, ya aquí entramos con las zonas tensionadas que se quieren realizar en algunos municipios de Canarias, la regulación de la vivienda vacacional. En este sentido, ¿se incorpora algo en este informe, señor Llanes? Ante situaciones graves, medidas excepcionales. Y la verdad es que el alquiler en Canarias ha subido tanto que habrá que tomar medidas excepcionales. Y la que usted ha mencionado es una, porque es que tenemos que proteger, la comunidad autónoma tiene que proteger el derecho a la vivienda, el artículo 47 de la Constitución. Pero si la comunidad autónoma tuviera un parque de vivienda público lo suficientemente amplio, no tendríamos esas zonas tensionadas y no sería necesario intervenir en el mercado privado. Porque claro, como usted sabe, hay nuevas modalidades de turismo que han hecho que la rentabilidad económica de determinadas viviendas pues esté más próxima a esas nuevas modalidades de turismo que al alquiler habitual. Y ante esa posibilidad, ¿qué debe hacer el gobierno? ¿Intervenir en el mercado privado? No, yo creo que lo que debe tener es un parque de vivienda público lo suficientemente amplio como para que las personas que en el mercado privado no pueden llegar a pagar esos alquileres vayan al alquiler social, que es el que se paga con arreglo a la renta familiar disponible. Y esa es la solución. Lo que pasa es que, como usted decía, si hacen falta 60.000 viviendas, evidentemente no se hace ni en 4 ni en 8 años. Por tanto, los gobiernos, y por eso yo pedía en el Parlamento un gran pacto entre todas las fuerzas políticas para que gobierne quien gobierne, por las alternancias lógicas de un país democrático, se tenga muy claro cuál es la política de vivienda y todos avanzar en ese camino común. Y ese camino común nosotros señalamos claramente que es tener vivienda pública suficiente y mediante el alquiler social y no la propiedad. Ya. Bueno, porque precisamente para el alquiler social también lo están ocupando, digamos, aquellas viviendas público-privadas, que eran públicos, que han pasado a privadas, o que se están tratando de una manera, o practicando de una manera, están realizando prácticas fraudulentas dentro de lo que es la vivienda pública. ¿No sería bueno tener alguien que vigile esto bien y que no lleguen tampoco de la noche a la mañana y digan, bueno, pues los vamos a desahuciar o les quitamos la vivienda porque estaban ustedes aquí realizando una práctica fraudulenta? Digamos que esa medida no sería mejor estar vigilada o tener ese observatorio. ¿Qué soluciones se podrían dar en este sentido? Bueno, yo creo que ahí hay dos asuntos que has apuntado. Por un lado, hace falta una buena gestión. No solo hace falta tener vivienda, hace falta gestionar bien esas viviendas, porque se producen prácticas fraudulentas. Es decir, hay venta clandestina de vivienda pública, hay alquileres irregulares de vivienda pública, hay ocupaciones ilegales de vivienda pública y evidentemente esto ¿cómo se evita? Pues con una gestión eficaz. Pero hay un segundo aspecto que me gustaría también mencionar y que nosotros lo señalamos en nuestro informe. Y es que en Canarias tenemos la vivienda pública, la gestionan dos organismos diferentes. Hay una cantidad de viviendas que lo gestiona Visocan, que como sabe es una empresa pública de la comunidad autónoma, unas 12.000 viviendas, y hay, unas 8.000 viviendas, y está el Instituto Canario de la Vivienda que gestiona unas 12.000. Son viviendas públicas ambas, sin embargo, son gestionados por organismos distintos, con políticas distintas,
con modelos de gestión diferentes y, en nuestra opinión, sin que lo digamos creyendo que tenemos la razón, simplemente como un punto de reflexión, nosotros creemos que lo razonable es que la comunidad autónoma tenga un solo organismo que gestione toda la vivienda pública con un determinado criterio y con un modelo de gestión unificado. Bueno, casi que nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, no quiero dejar aparcado el asunto, sobre todo de ese gran acuerdo político. Pues todo pueden ser grandes intenciones, grandes ideas, propuestas muy necesarias, pero ¿qué pasa con ese gran acuerdo político? ¿Qué le dijeron los parlamentarios que estuvieron presentes en esa comisión? Bueno, la verdad es que cuando hemos presentado un informe extraordinario en el Parlamento, la verdad es que se toman decisiones, ¿eh? Lo hicimos con el informe extraordinario de dependencia y se tomaron decisiones y, de hecho, va mejorando la gestión día a día. Hicimos otro informe sobre la representatividad de las mujeres en los organismos públicos, se tomaron decisiones. Hicimos otro sobre los centros residenciales de mayores y también se mejoró la inspección, de manera que yo confío en los representantes de la ciudadanía en el Parlamento de Canarias. La verdad es que todos los grupos parlamentarios recibieron de muy buen grado nuestro informe como documento, digamos, para trabajar, y yo les pedí allí que hicieran un esfuerzo por llegar a un acuerdo común y todos se mostraron partidarios de hacerlo. Vamos a ver si eso se condensa en un documento, de manera que en los próximos años, para que tengamos ese parque de vivienda pública, se tenga muy claro que ese es el objetivo y que gobierne quien gobierne, por las alternancias propias de la democracia, no se cambie una política que debe ser común a todos los partidos. Muy bien. Bueno, pues don Rafael Llanes, le agradecemos, el diputado del Común, que en Canarias le agradecemos enormemente que nos haya atendido. Gracias por esos datos que nos ha facilitado. Yo creo que son muy reveladores y realiza, por lo tanto, con ellos una radiografía muy interesante y preocupante, sobre todo, de cómo está la situación de la vivienda en el archipiélago en Canarias. Gracias por atendernos. Un abrazo y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Buen día, un abrazo, un abrazo.